Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El 2012 sube el telón, nuestros mejores deseos para usted que nos ve esta semana. Cuando se habla de libros a lo largo de un año, como lo hemos hecho en este espacio, la pregunta obligatoria es, ¿cuáles son los mejores libros del 2011? Nadie ha leído todos los libros publicados en un año, desde luego. Las listas, si son legítimas, se desprenden de un gusto personal y un canon. No se vaya ni se mueva de su lugar. De aquí obtendrá usted los títulos más sobresalientes del 2011. Después de un año de lecturas, en La Otra Aventura. ¿Qué vale la pena leer y conservar en el librero? Al final, mi idea no es únicamente recomendarle libros, sino compartir el gusto por la lectura. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos, pues, en La Otra Aventura. En El Vértigo de las listas, por cierto, un magnífico libro publicado por Lumen en el 2009, Umberto Eco explicó su rara pasión por las listas, medievales, joycianas, homéricas. La búsqueda de las listas, dice Eco, ha constituido una experiencia muy excitante, no tanto por lo que hemos conseguido incluir como por todo aquello que hemos debido excluir. Es decir, se trata de un libro que ha de terminar con un etcétera. Así me ha ocurrido con la lista de los mejores libros del 2011. Empecemos abriendo una ventana al mundo y mostrando los mejores 5 libros en el horizonte internacional. Hace muchos años y libros que la vasta y compleja obra de Philip Roth se ha impuesto en el gusto del público y de la crítica. Los libros de Roth provocan, incitan, conmueven, divierten y perturban desde que publicó en 1959 Adiós Columbus, hasta que escribió precisamente Némesis, su más reciente novela publicada por Random House el año pasado. Quizás sea imposible decir de qué tratan los libros de Roth, pero probablemente se podría hablar de algunas líneas sobre las cuales avanza su obra. La búsqueda del niño y el joven judío que crecieron en Newark, en Nueva York. Philip Roth busca, como buscamos todos, la explicación de su pasado, los misterios de la sexualidad. El erotismo mueve a sus personajes, los desmadeja, los rehace, los hace vivir. El estudio de la enfermedad y el dolor, destino ineludible del ser humano. No pocas de las tramas de sus novelas hablan de ese momento al borde del abismo, y la muerte, desde luego, los combates para evitarla, esa derrota final, y desde luego la desaparición. Némesis, una novela de reconstrucción histórica y retrato social. Desde hace años, Philip Roth espera tranquilamente el premio Nobel, que muy probablemente nunca llegará. Paradójicamente, ese será su triunfo literario y su distinción final. A la casa de la mujer de James Ellroy, publicado también por Mondadori. Da cuenta de la vida de este magnífico escritor norteamericano y se centra en la búsqueda obsesiva de la madre perdida en trágicas circunstancias. Además, se trata de una confesión, de las fobias más profundas, de su adicción a los estupefacientes y de sus relaciones con las mujeres. Leí este libro con un poco de pesar por el personaje de sí mismo que ha construido el propio autor. Una vez que uno se deshace de esa utilería, sale adelante un gran narrador, un escritor duro, de una fuerza expresiva indomable. Los enamoramientos de Javier Marías, publicado por Alfaguara. Un engaño, un crimen, una mentira. Javier Marías es un autor que se ha caracterizado por una literatura con largas y profundas digresiones. En Los enamoramientos, las características que definen el estilo de Marías parecen ser más contundentes que de costumbre. Hay largas y profundas reflexiones acerca de la muerte, la ausencia de los seres queridos, el asesinato, la culpa, el perdón y el azar. María Dolz, la protagonista y narradora de esta historia, nos cuenta cómo descubre que su amante mandó asesinar a uno de sus mejores amigos para quedarse con la esposa. Esta novela, llena de largas reflexiones que suspenden la acción y alargan los sucesos, avanza retocada de referencias, frases de Shakespeare, novelas que hacen alusiones a muertos que de pronto resucitan,
como El coronel Javert de Balzac y Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. A María siempre le ha gustado poner literatura de otros en su propia literatura. Los enamoramientos fue sin duda una de las noticias más importantes de la temporada editorial del 2011. De Rubén Fonseca apareció José en Cal y Arena, su editorial en México. Suspenso, violencia, sexo, laberintos urbanos, gran literatura. Desde hace años circula en español la obra de este escritor brasileño. José es una breve novela, una memoria. Las novelas de Fonseca son creaciones mayores, operaciones sinfónicas sostenidas no solo en un asunto central, sino también en subtramas extraordinarias. Estudios rigurosos de temas que han pasado con gran naturalidad a su prosa. El toque autobiográfico de José convierte este libro en una pieza excepcional en el teatro fonsequiano. A la caudalosa fluidez de su prosa, al manejo insuperable de los diálogos, a la densidad verosímil de sus personajes, Fonseca añade ahora inesperadamente la memoria, el conocimiento detallado y el refinamiento de una vastísima cultura literaria. Le ha puesto 10 libros, los que usted quiera, a que sin duda usted quedará enredado en el talento narrativo de Rubén Fonseca. Juan Gabriel Vázquez ganó el Premio Alfaguara 2011 con la novela El ruido de las cosas al caer. Una deformación personal me aleja por un tiempo de los premios. Hasta que baja la marea de la mercadotecnia los leo. Pero puedo asegurarles que esta novela es una de las mejores que se publicó el año pasado. Vázquez nació en 1973. Su infancia ocurrió en un mundo violento, en una Colombia destruida por la guerra contra el narco, entre noticias de sangre y metralla. La historia de esta novela empieza cuando los grandes jefes del narcotráfico han sido derrotados. El día en que un hipopótamo de Pablo Escobar deambula por las calles y es sacrificado por la policía. El ruido de las cosas al caer es una historia de vidas cruzadas, destinos cruzados por el azar, la tragedia, el amor, la política. Vázquez da muestra en esta historia de un narrador potente, dueño de una extraña madurez antes de cumplir los 40 años, una bomba de dinamita narrativa en el mundo editorial del año que ha terminado. México. La guerra contra el narco, los precandidatos, la depresión nacional por la violencia, la preparación para el año electoral, el tam-tam de la selva. La encuesta de Conaculta nos informa que más del 50% de la población no ha pisado una librería y el 48% nunca ha visitado una biblioteca. Los mexicanos leemos, según estas cifras, 2.9 libros al año. Lo dudo. Seríamos otros si cada mexicano leyera esa cantidad de páginas al año. ¿Cuáles son entonces los mejores libros del año mexicano? Pongo aquí mis apuestas. Parece haber un acuerdo unánime en un hecho raro al que me sumo. La Biblia Vaquera de Carlos Velázquez se cuenta entre los mejores libros del 2011 mexicano. ¿Y de qué trata este libro norteño? De todo y de nada, de un extraño lugar llamado Popstock, de la violencia, del lenguaje, del norte, de los narcocorridos, del teatro de marionetas, de los luchadores. Gran ritmo, falta de respeto a todos los géneros, audacia formal, locura conceptual, sin sobrevalorar uno de los mejores libros del 2011. Broadway Express de Iván Ríos Gascón, editado por Cal y Arena y el Círculo Editorial Azteca. Una historia de 5 tramas que encuentran un hilo articulador en el extravío, la desmesura, los excesos y la lubricidad, en el encuentro crudo, rasposo de la humanidad de los personajes. 5 historias en las que se ve reflejada una pluma ágil, sólida. 5 reflexiones acerca de la existencia en donde la casualidad y la incertidumbre se conjugan para evocar situaciones que apelan a la complicidad del lector.
que roen sus expectativas y generan una tensión que no acaba de evaporarse al leer el último párrafo. Ríos Gascón ya había mostrado sus habilidades en la novela Luz Estéril. Ahora la refrenda y se presenta como uno de los más interesantes narradores de nuestras letras. Muchos de ellos publican su primera obra. En cierto sentido, son una moneda en el aire. En el mes de mayo del año pasado recomendamos aquí en La Otra Aventura este libro, El Cantante de Muertos, de Editorial Almadía, del regiomontano Antonio Ramos Revilla. Esta historia sucede en zonas rurales y en la capital de Nuevo León, sin la violencia que hoy se vive en aquellos lugares. Pablo, un niño cuyo padre se dedica a cantarle a los muertos, intentará develar el secreto de esta macabra tradición que lo avergüenza. En su intento por no heredar el oficio que mantiene a su familia, al margen de la sociedad, irá descubriendo que la muerte es una forma de conocer a los vivos y que el pasado irremediablemente marca los destinos, tanto de los individuos como de varias generaciones. El crítico Roberto Pliego consideró a la novela de Ramos Revilla la mejor ficción del año que ha bajado el telón. Morir más de una vez, de Álvaro Uribe, publicado por Tusquets a finales de 2011. Es sin duda uno de los mejores libros de ese año. Un grupo de jóvenes conquista a su modo la leyenda de París. El narrador, un narrador muy parecido al autor de la novela, desmonta su propio yo en varias ocasiones y diversos tiempos. El diagnóstico de cáncer, la enfermedad y la sombra de la muerte constituyen el centro nervioso, cierta guía, la brújula de esta novela sobre las segundas oportunidades que la vida da y quita. Uribe escribe muy bien. Si quiere usted leer una novela que no lo dejará respirar durante largos ratos, lleve a casa a morir más de una vez. En 2011 murió el escritor mexicano Daniel Sada, a los 58 años de edad. Sada dejó una obra que los críticos han valorado como una de las más notables en la narrativa hispanoamericana. El año pasado apareció A la Vista, publicada por Anagrama, una novela que refrenda el estilo barroco y el lenguaje del desierto y del norte del país. Dos personajes, Ponciano Palma y Sixto Araiza, demuestran una vez más la capacidad de Sada para caracterizar a sus protagonistas y las tramas chocarreras en clave de comedia o de tragedia, dos haces que a Sada le gustaba manejar. La obra de Sada empezó en el año de 1979 con la publicación de una rara novela, Lampa Vida, que yo mismo publiqué en Premia Editora de Libros en aquel entonces. Terminó en 2011 con A la Vista. Entre estos dos extremos buscará a sus lectores la obra de Daniel Sada. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Le hemos presentado una propuesta de los 10 mejores libros del 2011 y hemos tratado de compartir un gusto por cierto tipo de literatura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la semana que entra. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.